Entonces, continuando con el video anterior, tenemos seno de 2 veces el ángulo partido coseno de 2 veces el ángulo. Eso nos va a dar tangente de 2 veces el ángulo es igual a b partido a menos c. Y esta al final va a ser la ecuación que vamos a utilizar para poder encontrar el ángulo de rotación de la cónica cuando sabemos de que la cónica está rotada, es decir, cuando sabemos de que existe el término BXY. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo poder saber cuál cónica es y cómo saber y cómo encontrar el ángulo de rotación. ¿Para qué necesitamos el ángulo de rotación? Porque si se recuerdan, cuando nosotros encontramos nuestras ecuaciones de traslación, que eran x1 igual a algo, que ahorita la vamos a ver después, y y1 es igual a otra cosa, esas estaban en base a x, que tal, lo tenemos, y coseno del ángulo y seno del ángulo. Pero ¿qué ángulo? El ángulo de rotación. ¿Qué pasa si no nos lo dan? Si no nos lo dan, entonces tenemos la fórmula para encontrar el ángulo de rotación, que ahorita vamos a usar un ejemplo. Entonces tenemos esta ecuación, 13x cuadrado más 2 raíz de 3xy más 15y cuadrado igual 36, donde reconocemos cuál es a, cuál es b, cuál es c. Incluso podríamos reconocer de que 36 despejado hacia el lado izquierdo me daría menos 36 y por lo tanto ese sería el término f. 36 no es f, sino menos 36 sería f, porque la cónica tiene que estar igualada a 0. Luego, como un recordatorio, tenemos lo que habíamos visto del discriminante, que se los voy a poner por acá. Entonces hacemos la prueba, b cuadrado menos 4 por a por c, y veamos si es mayor a 0, menor a 0, igual a 0. Entonces b cuadrado sería 2 raíz de 3 al cuadrado, lo que nos daría 4 por 3, 12, menos 4 por 13 por 15. Eso a todas luces es menor a 0. Entonces si tenemos b cuadrado menos 4a0 es menor a 0, si una cónica existe, esta puede ser un círculo o una elipse. Entonces, en este caso, como este signo no es igual, o sea, a no es igual a b, entonces es una elipse. Ahora vamos a usar lo que aprendimos para poder encontrar, ya que sabemos que esta es una cónica rotada. ¿Cómo lo sabemos? Porque existe el término b. Cuando no existe el término b, la cónica es simplemente una traslación, pero paralela a los ejes x y y. Mientras que cuando tenemos el término b, tenemos una rotación y además una traslación. Entonces tenemos la fórmula que acabamos de encontrar, que sería tangente de 2 veces el ángulo es igual a b partido a menos c. Entonces para saber el ángulo de rotación, vamos a hacer tangente de 2 veces el ángulo, va a ser igual a b, que es 2 raíz de 3, partido a, que es 13, menos c, que es 15. Lo que nos va a quedar es tangente de 2 veces el ángulo es igual a 2 raíz de 3 partido 13 menos 15. Tangente de 2 veces el ángulo es igual a 13 menos 15 menos 2 partido 2, nos va a quedar menos raíz de 3. Ahora, para encontrar cuál es el ángulo, tenemos que 2 veces el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de menos raíz de 3. 2 veces el ángulo, la tangente inversa de menos raíz de 3. Si lo queremos ver con radianes es menos pi tercios, y si lo queremos ver con ángulo es menos 60 grados. Como queremos solo el ángulo, entonces el ángulo es menos 60 partido 2. Por lo tanto, el ángulo de rotación de esta cónica es menos 30 grados de rotación. Es decir, que va a ser una cónica rotada para abajo. Es decir, que si la cónica yo la tengo, si la elipse en su forma normal estuviera así, entonces el ángulo de rotación aproximado, que lo estoy haciendo solo así, sería más o menos así, menos 30 grados de rotación. Entonces esta sería la cónica rotada. Esto solo es un ejemplo, no es exacto. Esta sería la cónica rotada y esta sería la cónica sin la rotación.
Entonces con esta fórmula que aprendimos en el video pasado encontramos cuál es el ángulo de rotación que vamos a poder usar mucho cuando estemos encontrando cuál es básicamente el nuevo sistema coordenado con las ecuaciones de traslación que aprendimos antes.